Ahí vean ustedes dos casos, uno de una víctima directa de las denominadas autodefensas de Colombia y otro también aberrante caso que es denunciado por el Centro de Memoria Histórica a través de una de sus víctimas, las niñas que eran víctimas directas de alias Raúl Reyes, que hacía parte de las FARC. Voy a saludar a esta hora a nuestra panelista invitada. Nos acompaña Clara Rojas, ella es representante de la Cámara por el Partido Liberal, fue víctima directa del conflicto armado en Colombia porque fue secuestrada por las FARC en el año 2002 y liberada el 10 de enero de 2008. Estuvo cerca de 6 años en poder de las FARC, privada de su libertad. Representante Clara, bienvenida al programa de la noche. Sí, muy buenas noches y un saludo para todos. Representante, hemos querido invitarla hoy a usted porque, primero, su condición de víctima directa de este conflicto armado, víctima directa de las FARC, pero también como representante de la Cámara del Partido Liberal. Al escuchar estos casos que hemos presentado, ¿usted cree que estas víctimas que están narrando en este momento los vejámenes a los que fueron expuestas, realmente van a tener justicia? ¿Van a lograr que sus victimarios realmente paguen por ese daño que hicieron a la luz de lo que aprobó esta semana el Congreso en la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, lo primero decirle es que cuando las escucho, obviamente queda uno totalmente conmovido porque son situaciones muy complejas y más tratándose de niñas menores. Indudablemente se sentían apabulladas y prueba de eso es que han recorrido o pasado tantos años hasta que ahora esta información pueda salir a la luz pública. Pero le diría sin ambages que este tipo de delitos no va a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, va a ir a la justicia ordinaria y serán sometidos estos delitos bajo los condicionamientos del Código Penal. Esto gracias a que se presentó una proposición para un artículo que es el 147 y que palabras más o palabras menos significa y que tuvo una votación casi que unánime, al menos en la Cámara de Representantes. Creo que lo propio ocurrió en el Senado, en el sentido de que cualquier explotación de tipo sexual no iba a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera que yo creo que el Congreso de la República ha sido receptivo no solo al clamor de la ciudadanía, sino a entender que estas prácticas definitivamente son totalmente reprochables, independientemente de la persona que los cometa. En el caso, si me permite terminar, de Raúl Reyes, pues desafortunado o afortunadamente, pues está muerto. Entonces uno pues entiende que no sé cómo avanzarán las investigaciones, pero pues en el caso del comandante o exguerrillero que está vivo, pues lo propio es que la justicia ordinaria pues empiece las investigaciones correspondientes, ¿no? Representante, usted ha dicho algo que es bastante evidente en este momento y es que este tipo de crímenes que tienen que ver con violencia sexual generan mucha indignación en las sociedades, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Teniendo en cuenta esto, representante de la Cámara, ¿usted cree que esta proposición es suficiente, teniendo en cuenta que únicamente blinda a los niños, a los menores de edad que fueron víctimas de crímenes sexuales, pero no hace referencia como por ejemplo a los abortos que de pronto se fueron cometidos contra esas menores de edad, no hace referencia por ejemplo al reclutamiento forzoso que de alguna manera también llevó a que se diera esta victimización? ¿Esta proposición que fue aprobada por el Congreso es suficiente? Pues pensemos que aquí el sujeto pasivo, ¿sí? Pues son los menores y básicamente casi que el aborto, si fueron forzados ambas situaciones, pues corresponderá al investigador, pero yo creo que eso es uno de los linderos que hay entre una justicia y otra y es posible, yo creo que eso también le tocará definirlo a la Corte si efectivamente todo este tipo de delitos van a la jurisdicción ordinaria. Sin duda, yo creo que lo que se trata es de lograr un mecanismo que trate de impartir justicia, pero también entender que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un componente que es fundamental, que es el aporte a la verdad. Entonces, yo creo que es un gran principio, ¿no? Yo también quiero señalar que este esfuerzo que ha hecho el Congreso de la República para proteger el ámbito constitucional en el sentido de que los derechos de los niños son prevalentes, yo creo que es fundamental. Y bueno, yo lo que diría que
así como en el Código Penal, fíjese, la explotación sexual es un delito cuando se trata de prostitución, por darle un ejemplo, pero no pasa lo propio con gente mayor. Entonces, pues fíjese que parece que el mismo código en la jurisdicción ordinaria también señala esas diferencias. Entonces, pues yo creo que son desarrollos que se van a ir dando y uno lo que más quisiera es que en todo caso ambos sistemas avancen en la investigación, avancen en las sanciones que correspondan y bueno, que realmente en ambos casos la jurisdicción esté atenta para poder responder a estas situaciones. Pues representante, yo quiero que sigamos viendo esos informes que ha preparado nuestro equipo periodístico. Hemos recopilado varias voces, relatos. Las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado no han sido solo niños y mujeres. Nuestros periodistas Alejandra Novoa, Laura Mojica y Oscar Ramírez lograron también recoger el testimonio de Antonio Castillo. Él asegura que por negarse a pagar una extorsión por parte de hombres del Frente Daniel Aldana de las FARC, fue abusado sexualmente frente a sus familiares. Hoy él lucha por los derechos de las víctimas que padecieron su mismo flagelo. Veamos. Por miles, así se cuentan las víctimas de abuso sexual en Colombia en el marco del conflicto armado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en total son 19.000 quienes han padecido esta barbarie, en su mayoría mujeres. A ellas les robaron los sueños, les marcaron los cuerpos y les pisotearon su dignidad, pero no han sido las únicas. Perdido entre esa avalancha de estadísticas existe otro capítulo atroz sobre el que pocos conocemos y donde un muro de silencio ha imperado a lo largo de los años. De ellos nadie habla, ni en privado ni en público. Son hombres abusados sexualmente, igual que mujeres y niños. A ellos también los violaron. Fui parte, como muchos más, parte de violencia sexual. Este tumaqueño, a quien llamaremos Antonio y protegeremos su ubicación, nunca fue miembro de algún grupo armado, pero sí sufrió los embates de una guerra que no era la suya. ¿Por qué lo hicieron si nosotros los civiles no tenemos nada que ver en la guerra? Tenía un restaurante de comida de mar en este municipio del departamento de Nariño, una de las zonas más convulsionadas en cuanto a seguridad se refiere. Allí laboraba con su familia, sus primos y su esposa. Su única labor era cocinar y vender, no importaba el cliente, si eran militares o campesinos, comerciantes o guerrillas, o también paramilitares. De por sí, tú sabes que un negocio, uno está para atender. Y pues si a mi negocio entra la persona que sea, yo estoy cobrando por ese servicio, entonces yo no puedo negar el servicio. Sean policía, fiscalía, excombatientes, delincuencia común. Yo lo que me interesaba era vender. Esa era mi fuente de trabajo, una fuente de empleabilidad para mí y para mi familia. Pero como la historia de miles de colombianos, un día entró una llamada a su restaurante. Eran hombres identificados como miembros de las FARC, amedrentándolo y acusándolo de ser un supuesto informante de los paramilitares o el ejército. Él lo negó y como prueba de su palabra, los criminales le exigieron una suma de 2 millones de pesos. Yo era el jefe del negocio y era el que les dio la pelea a ellos diciéndole pues que no iba a darles vacuna, que entonces yo tenía que ver con ellos porque pues ellos comían en el restaurante, yo les daba la alimentación y me decían no, que pues yo era un sapo, que era un tal, que era un cual, que era lo uno, que era lo otro. La negativa de Antonio de acceder a la extorsión produjo una violenta retaliación. Una noche como hoy, llegaron a su local, lo golpearon, amordazaron a sus familiares y abusaron sexualmente de él. Cuénteme usted cómo recuerda esa noche. Ellos llegaron pues y fueron entrando con arma, machete y empezaron a darme al cuerpo, ¿no? Ya donde más me cayera, entonces yo metía los brazos y me alcanzó a caer aquí en la cabeza el machetazo que tengo. Fui parte, como muchos más, parte de violencia sexual por parte de ese grupo armado. Yo sé que son de las FARC.
Antonio tuvo que salir de Tumaco ante la amenaza de muerte. Se refugió en casa de unos conocidos en la ciudad de Cali. Por varios años permaneció allí, incluso entró a liderar un grupo de víctimas de abuso sexual de las FARC. Él era el único hombre, pero con el correr de los meses, de allí también fue desplazado. Y ya empiezan a amenazarme, empiezan a decirme que no voy a abrir la boca, que yo por qué ando hablando tanto, que eso a mí no me conviene andarlo diciendo. Hoy Antonio lucha en una nueva ciudad por salir adelante, por olvidar las atrocidades de las que fue víctima. Hace parte del registro de víctimas del gobierno y lo único que pide es justicia y reparación. ¿Usted ya perdonó? No, yo no perdono. De acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional, el total de hombres abusados sexualmente en el marco del conflicto armado en Colombia hasta el mes de agosto es de 650. La mayor incidencia de estos casos se presentan precisamente en la población afrodescendiente y en los departamentos donde con mayor frecuencia se presentan este tipo de casos son Antioquia con 17,7%, Magdalena con un 11,8% y Nariño con un 6,8%. Representante de la Cámara, Clara Rojas, escuchábamos ese testimonio, en ese caso de un hombre que fue víctima de violencia sexual. ¿Usted cree que en este momento se le está dando la importancia que merecen ese tipo de testimonios? Y se lo pregunto porque estamos en un momento en el que el acuerdo está siendo implementado. Hay un sector del país que evidentemente apoya ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, como el caso suyo, congresista, pero hay otro sector que también lo ha cuestionado férreamente. En la mitad quedan estas víctimas. ¿Esos relatos, esas denuncias, usted cree que se han generado el impacto que realmente tienen? Yo creo que lo que estamos es en ese proceso, y fíjese que el Centro de Memoria ya empezó con esta publicación que incluso nos hizo llegar esta semana, que sin duda es totalmente conmovedora, y como este relato que acabamos de escuchar. Yo creo que viene ahora todo este trabajo de la Comisión de la Verdad y toda la narrativa que viene del conflicto, y yo creo que sin duda es fundamental, no solo que los medios de comunicación, sino que toda la sociedad realmente nos involucremos en oír y escuchar y darle la importancia a todos y cada uno de estos testimonios que sin duda son desgarradores. Pues, representante, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos viendo un especial bastante emotivo porque no todos los días tenemos la oportunidad de escuchar relatos de las voces, relatos de las personas que han vivido en carne propia los vejámenes de la guerra. En este caso, la guerra que le declararon grupos criminales como las FARC y las autodefensas de Colombia a personas completamente inermes como las que ustedes están viendo en estos reportajes que ha preparado nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.